Hola, bienvenidos a nuestra transmisión Hechos Copacabana en Casa. Qué gusto esta oportunidad podernos reunir y compartir en familia de este tiempo maravilloso, de este tiempo especial. Gracias por acceder a nuestra plataforma de YouTube. Si aún no estás suscrito a nuestro canal, te invito a que lo hagas, a que te suscribas a nuestro canal Hechos Copacabana y actives la campanita de las notificaciones para que puedas recibir constantemente nuestros anuncios de cuando estamos haciendo nuestras transmisiones. Muy bien, este es el momento en donde entonces nos vamos a preparar. Busca el lugar más cómodo para que estés con tu familia, para que podamos compartir este tiempo. Conéctate a través de tu televisor, a través de tu iPad, a través de tu celular o a través de tu tablet o de tu computador. Lo importante es que lo hagas cerca a la red de internet para que nuestra transmisión sea continua y no haya ninguna interrupción. Te hago las siguientes recomendaciones. Primero, este tiempo va a tener un momento de adoración, de alabanza, así que te invito a que con libertad adoremos a Dios, exaltemos su nombre. Segundo, vamos a tener un tiempo de oración. Conéctate con nosotros en ese clamor, en esa intercesión, porque creemos que el Señor, nuestro Padre Celestial, está atento para escuchar la oración de sus hijos. Así que juntos oremos y clamemos a nuestro Padre Celestial. Y tercero, vamos a tener un tiempo de palabra, de enseñanza, donde con su palabra vamos a ser edificados, vamos a ser transformados. Así que te recomiendo que prepares tu Biblia, porque vamos a usar la palabra de Dios. Prepara tu agenda para tomar notas, un cuaderno para tomar notas, y prepara un esfero, un bolígrafo para que tomes las notas en tu agenda. Y entonces estamos preparados. En unos minutos iniciará nuestra transmisión, así que si aún no has compartido el enlace o tú ves que algún familiar aún no se ha conectado, algún amigo no se ha conectado, yo te invito a que rápidamente le envíes el mensaje para que todos ahí en casa estemos adorando, bendiciendo el nombre del Señor, pero también en la expectativa de la palabra maravillosa que Dios tiene para enseñarnos en esta oportunidad. Y estamos entonces dispuestos ya para que el Espíritu Santo haga una obra maravillosa en nuestros hogares. Bienvenidos, esta es nuestra transmisión Hechos Copacabana en Casa. Hola, muy buenas noches, bienvenidos a nuestro culto en vivo. Qué rico que nos esté acompañando nuevamente, que esté ahí conectado con toda su familia. Yo le pido en este hermoso tiempo que disponga todo su corazón, dispón tu mente, disponte con tu familia. Si ves que hace falta algún miembro de tu familia ahí donde estás, llámalo rápidamente y vamos a dar comienzo todos juntos en armonía, reunidos ahí en nuestros hogares. Vamos a bendecir el nombre de nuestro Padre Celestial en esta maravillosa noche. Así que yo te invito a que todos juntos nos unamos en esta noche y le demos gracias al Señor por lo que ha hecho en nuestras vidas. Démosle gracias por su hermosa presencia, porque Él ha estado con nosotros, amén. Así que levántale tus manos a Él y dile: Padre, te damos gracias en esta noche, Señor. Gracias por este hermoso tiempo, Dios mío, donde podemos disfrutar tu presencia, Dios, donde podemos levantar nuestras manos y adorarte con libertad. Dile gracias, Espíritu Santo, porque sé que tu presencia está en mi casa, está en mi hogar, está en mi vida. Dile gracias, precioso Espíritu de Dios, porque tú nunca nos has dejado, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por esta maravillosa noche, Señor. Gracias por mi familia, Dios. Gracias, Señor, por todo lo que me das cada día, Dios mío, porque tú has sido nuestro proveedor, nuestro sustento, Señor. Te damos gracias en esta maravillosa noche. Hoy pedimos que tu presencia, Dios mío, sea derramándose sobre los hogares, Señor, sea derramándose sobre las familias. En el nombre de Jesús, pedimos que tu Espíritu Santo hoy toque los corazones, Señor, que están sedientos por tu presencia. Padre, te damos gracias en esta noche, Dios. Bendecimos tu nombre, Jesús. Y hoy nos disponemos para adorarte, Dios, en libertad. Hoy nos disponemos para glorificarte con nuestro corazón.
porque cuando tú estás, Señor, cuando tú vienes, la atmósfera cambia, Señor. Dale gracias por esa dulce presencia de Él. Y vamos a unirnos en adoración. Vamos a levantar nuestras voces a Él. Dile, hoy me rindo a ti, Señor. Hoy me rindo, Señor, solo a ti, Jesús. Y vamos a decirle a Él con nuestro ser. Me encuentro en ti, alegre soy, todo temor no lo
en esta noche, Señor, reconociendo tu majestad, reconociendo tu soberanía, Señor, reconociendo lo maravilloso que es tu presencia, Dios. Te damos gracias en esta hermosa noche, Padre. Te bendecimos, y si tú estás agradecido con Él, yo te invito a que le des un fuerte aplauso ahí donde estás. Gracias por la presencia del Señor. Dile gracias, Espíritu Santo, porque donde tú estás hay libertad. Amén. ¿Cuántos lo creen? Declara que hay libertad en tu vida en esta hermosa noche, y vamos a levantar nuestras voces a declararlo en fe. Amén. Jehová ha venido sobre
la presencia del Señor. Dale la gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores, levantándole tus manos en alto. Y vamos a continuar adorando su nombre en esta hermosa noche. Vamos a rendir nuestras vidas, nuestros corazones delante de Él. Vamos a decirle gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Señor, te damos en esta noche. Ahí donde estás, te invito a que con tus palabras comiences a adorarlo a Él. Que de tu interior puedan surgir esas palabras de amor y de exaltación al Señor. Dile: Señor, aquí estoy adorándote, Padre. En medio de mis dificultades, Señor, o necesidades, hoy levanto mis manos, Señor, reconociendo, Dios mío, que tú eres mi Señor, que tú eres mi Dios, y que solo a ti alabaré, que solo a ti exaltaré. Aun con mi pecado, me amaste sin merecerlo, mostraste tu amor.
mi ser. Soy amado y puedo amarte con todo mi ser. Dile qué hermoso eres, Señor. Dile precioso Jesús, qué hermosa es tu presencia, Dios. Te amamos, Señor. Te amamos, Espíritu Santo de Dios. Honramos tu hermosa presencia en nuestras vidas, Señor. Gracias te damos, Dios mío, por tu dulce presencia. Padre, te adoramos en esta noche con todo nuestro corazón. En el nombre de Jesús. ¿Cuántos le dan gracias a Jesús en esta noche? Dale un fuerte aplauso ahí donde estás a la presencia de Dios. Dile gracias, precioso Jesús. Te amamos, Señor. Y disponte ahí donde estás para recibir esa palabra de Dios para ti. Dios les bendiga, bienvenidos aquellos que nos sintonizan en esta noche, los que nos ven por primera vez y los que han seguido nuestras enseñanzas. Qué bueno que pudimos conectarnos hoy a este culto de jueves en la noche y vamos hoy a estudiar la palabra de Dios, a dar continuidad con la enseñanza o la temática que el pastor Oscar había venido tratando en los cultos anteriores. Y en esta ocasión vamos a continuar o a dar apertura con la epístola a los Colosenses por el apóstol Pablo. Amén. Vamos a estudiar este hermoso libro, vamos a estudiar esta carta y en el día de hoy daremos apertura a esta sección en el nombre del Señor. Amén. Así que antes de empezar quisiera que hiciéramos una corta oración para entregar este tiempo en las manos del Señor y para pedirle al Señor de que nos hable. Tú allí que estás en casa y me estás viendo, que estás sintonizando esta transmisión, ponle demanda al Señor en esta noche en fe para que Él te hable y puedas recibir dirección de parte del Señor para tu vida, para tu casa y haya una palabra para ti hoy. De lo contrario, seguro no podrás recibir nada si tú no estás atento a este mensaje y pones demanda al Señor. Así que hazlo con fe. Vamos a orar. Amén. Dios eterno, Padre celestial que estás en el cielo, Dios amado, venimos, Dios mío, esta noche ante tu presencia, Señor, sabiendo que tú eres nuestro Dios, que tú nos creaste, Dios mío, no nosotros a nosotros mismos. Tu pueblo somos, Dios amado, ovejas de tu prado, Dios mío. Eres tú quien tiene cuidado de nosotros, Dios mío. Venimos ante ti, Señor, pidiendo sabiduría. Dios amado, abre nuestro entendimiento. Dile, abre mi entendimiento, Dios, para que pueda comprender, Señor, las verdades espirituales que tú hoy me vas a entregar y me vas a decir. En el nombre de Jesús, yo creo, Señor, que hay una palabra para mí hoy. Díselo al Señor. Yo creo que hay una palabra para mí hoy. Yo creo que tú hoy me vas a hablar. Yo creo que hoy tú vas a ministrar la respuesta que yo estoy necesitando para mi vida. En el nombre de Jesús. Padre, yo te pido, Señor, que por favor, Dios mío, prepares la tierra, Señor, en la cual va a ser sembrada hoy esta semilla. En el nombre de Jesús yo doy gracias. Amén y amén. Muy bien. Entonces yo te invito a que abramos nuestras Biblias en Colosenses, en la carta a los Colosenses, y nos sigas en lectura. Allí en el capítulo 1, vamos a estar estudiando todo el capítulo 1 en el día de hoy, dando la introducción a esta carta tan maravillosa. Y bueno, vamos a aprovechar a recibir palabra de Dios esta noche, pero también a estudiar su palabra, recibir también crecimiento en el conocimiento espiritual en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, Colosenses capítulo 1, versículo 1 al 8. Vamos a estar leyendo en este momento en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Amén.
Dice la palabra de Dios: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre orando por vosotros damos gracias a Dios, Padre nuestro, Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Amén, gloria a Dios. Y bueno, vamos a hablar un poquito acerca, para que nos pongamos en contexto acerca de esta porción de la palabra, sobre Colosenses. El apóstol Pablo escribe esta carta desde prisión. Es una de las cartas junto con los Efesios y los Filipenses, y también una carta que envía a Filemón, que escribe desde la cárcel en Roma, desde la prisión. Amén. Y bueno, esta carta en general tiene una pequeña introducción que acabamos de leer, que es una salutación a los hermanos de la iglesia en Colosa, y también concluye con una salutación a los mismos hermanos de la congregación. Pero hay tres secciones principales en esta carta que, bueno, hoy vamos a estar tratando con la primera sección principal, que corresponde a la obra de salvación de Dios para la humanidad. También el apóstol Pablo en esta carta menciona su ministerio a los gentiles, y también trata el tema de la nueva vida en Cristo. Hoy nos vamos a enfocar a estudiar la primera sección de la carta a los Colosenses. Entonces quiero que tú te vayas como metiendo un poquito acerca de lo que es el contexto, de que más o menos vayas teniendo idea dónde queda ubicada, por ejemplo, la ciudad de Colosas, porque todas estas cosas son importantes para poder recibir la enseñanza y el mensaje en esta noche. La ciudad de Colosas era una provincia romana de Asia Menor en aquel entonces. En los años más o menos 60 o años 61 después de Cristo, el apóstol Pablo escribe esta carta y la envía a la iglesia. Allí en Colosas, esa iglesia o esa ciudad está situada más o menos, corresponde a hoy a lo que sería el territorio en Turquía. Allí en Turquía más o menos sería ese, digamos, como la ubicación geográfica. Amén. Esta ciudad era caracterizada por tener afluencia comercial, era muy importante comercialmente en aquel entonces, porque era una ciudad con un puerto, y pues había una ruta comercial muy importante del Imperio Romano en esa zona de Frigia, como dice la palabra. Ahora pues solo hay ruinas. Sin embargo, allí hubo alguna vez una iglesia, y es a quien el apóstol Pablo escribe esta carta. La iglesia de Colosas estaba compuesta principalmente por gentiles. Gentiles son aquellas personas que no eran judíos, y en algún otro tiempo ellos rindieron cultos a dioses paganos como Hermes, Afrodita o Apolo. Entonces la iglesia de Colosas estaba compuesta por gente que en algún otro tiempo atrás, antes de convertirse al Señor, antes de que la palabra les fuere predicada, ellos de algún modo rindieron culto a estos dioses griegos y romanos que eran muy comunes en su cultura en ese momento. En la iglesia también destacan personajes muy importantes como lo son Filemón, Onésimo o el mismo Epafras, quien probablemente sea el fundador de la iglesia allí en Colosas. Aunque el apóstol Pablo realmente no conocía personalmente a quienes conformaban la iglesia,
Él estaba al tanto y estaba pendiente de la situación espiritual y digamos cultural de la iglesia en aquella provincia, y entonces al darse cuenta y al hablar con Epafras allí en la cárcel, que le visita y le pone al tanto de la situación de la iglesia, se da cuenta que hay un problema en cuanto a la doctrina que está amenazando la fe de los nuevos creyentes en Colosas. Es por eso que él decide enviarles esta carta, porque como les dije, estaban surgiendo falsas doctrinas, estaban surgiendo sectas que estaban poniendo en confusión a la iglesia. Entonces Pablo inmediatamente se da cuenta y ve que está surgiendo un peligro, y entonces decide escribirles con el propósito de sacar y poner al descubierto estas falsas doctrinas, y también de animarles a que dejen la antigua manera de vivir y sean afirmados en la fe. Entonces ese es el motivo, esta es como una corta introducción para que nosotros podamos entrar ya al tema central. Hoy vamos a estudiar el capítulo 1, como les dije, que corresponde a la primera sección del libro, la obra salvadora del Señor. Amén. Y número 1, esta sección está compuesta por dos partes. Vamos a tratar esta palabra en el nombre de Jesús. Número 1, la primera sección, para ti que estás tomando nota y te interesa después poder profundizarlo con el Señor a solas, puedes escribirlo. La seguridad de la iglesia. La iglesia como tal, nosotros que componemos la iglesia del Señor, tenemos una seguridad en Él, y es lo que vamos a desarrollar en el día de hoy. Acompáñame nuevamente a la palabra, allí a Colosenses, en el capítulo 1, versículo 9 al 10, vamos a continuar leyendo. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento del Señor, del Dios Todopoderoso. Lo mismo podría yo decirles a ustedes esta noche. Es importante, como lo veíamos en cultos anteriores y hacía hincapié bastante el pastor, sobre la excelencia del conocimiento de Cristo. No podemos conformarnos simplemente a decir yo creo, o a sintonizar cada 8 días o cada 2 días o cada día una transmisión y no profundizar en el excelente conocimiento de Cristo a través de su palabra. Entonces, una recomendación que yo te puedo hacer y te animo a ti es a que busquemos esa excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, que vayamos a la palabra, que tú tomes allí una disciplina de lectura, que tú puedas ir a la Biblia a estudiar. Realmente muchos piensan que es difícil comprender lo que está escrito allí, muchos no lo entienden, pero realmente, como dice su palabra, es que las cosas espirituales deben acomodarse a las cosas espirituales. Tú no puedes intentar comprender una verdad espiritual con simplemente razonamiento lógico o filosofías comunes. Todo eso queda atrás. El entendimiento y la sabiduría y el crecimiento espiritual está mucho más allá de lo que es la inteligencia humana. Entonces, qué bueno que nosotros podamos ir a la Biblia todos los días a escudriñar las Sagradas Escrituras. Mira, yo un consejo que te puedo dar a ti es que adoptes una disciplina de lectura. Hay muchos métodos de estudio bíblico que tú puedes investigar, que tú puedes empezar a establecer una disciplina para que tú crezcas, para tu crecimiento personal. No podemos quedarnos en el mismo nivel espiritual. Nuestro anhelo, así como el anhelo del apóstol Pablo, y les decía a ellos, nuestro anhelo debe ser el crecimiento espiritual, como lo decía también allí en Filipenses 3:8, que vale la pena que nosotros lo podamos recordar en este momento, lo que el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Filipos.
Y ciertamente aún estimo todas las cosas, dice la palabra de Dios, todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura por ganar a Cristo. El apóstol Pablo, una persona totalmente preparada, fariseo de fariseos, como él mismo dice, que tenía mucho de qué él gloriarse, sin embargo todo eso lo dio por pérdida, por la ganancia y la excelencia del conocimiento de Cristo. Entonces, volviendo a ese método de estudio, existe un método de estudio sintético, un método de estudio temático, un método de estudio biográfico, y también el que más usa la iglesia o el creyente es un método de estudio devocional. Ese método de estudio devocional te lleva a ti al crecimiento espiritual, en el cual tú puedas tener un orden de lectura. Entonces, por ejemplo, en la iglesia con el pastor, en este año tenemos un plan de estudio de lectura de la palabra de Dios devocional de todos los días, 3, 4 o 5 capítulos, según el orden que ellos nos han compartido, y es la lectura de la Biblia en un año de manera cronológica, según los acontecimientos bíblicos de manera cronológica. Y para nuestra vida, mi esposa y para mí, ha sido muy edificante seguir este plan de lectura, y lo hemos hecho de una manera devocional. Cada noche nosotros apartamos un tiempo para estar en la presencia de Dios junto con mi esposa, leyendo la palabra de Dios, meditando sobre qué el Señor trató de decir, meditando sobre quién lo escribió, a quién iba escrito. Nosotros tenemos que hacer preguntas, mi amado hermano. Cuando tú leas la Biblia, tienes que hacer preguntas, preguntarte quién lo escribe, para quién lo escribe. ¿Hay algo a mí que me pueda servir? ¿Hay aquí alguna verdad espiritual que yo pueda aplicar a mi vida? Entonces es importante cada vez que tú vayas a la palabra de Dios que te hagas preguntas, que le hagas preguntas a la misma palabra, porque cuando tú pones todo tu concentramiento y tu atención en la palabra de Dios, vas a encontrar respuestas. ¿Dónde? A través de su misma palabra. Y es algo que nosotros tenemos que hacer con la ayuda del Espíritu Santo. Él es el que está dispuesto a enseñarnos, Él es el mejor maestro por excelencia. Así que cada vez que tú vayas a la palabra de Dios, que vayas a la Biblia con el anhelo de aprender, Él es el que te va a iluminar la revelación que está aquí. Como lo decía David en estos días en uno de nuestros devocionales, la letra mata, pero el Espíritu Santo es el que da vida, el que vivifica. ¡Qué bueno que nosotros podamos acercarnos a la palabra de Dios con el deseo realmente de poder crecer espiritualmente! Porque si ese no es tu anhelo, realmente no vas a poder comprender las verdades espirituales que el Señor tiene para ti y para tu familia en su hermosa palabra. Así que la invitación, queridos hermanos, es que tengamos el mismo anhelo que tuvo el apóstol Pablo. Dio todo por pérdida, todo el conocimiento, todos los títulos que había ganado, todas las filosofías que él había adquirido aquí en la tierra, cualquier título, por la excelencia del conocimiento de Cristo. Qué bueno que nosotros, siempre que demos un vistazo atrás, podamos observar nuestro crecimiento espiritual y que siempre vayamos avanzando, como lo dice tu palabra, de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Así que la invitación, hermano, tú que me ves, es que vayamos a la Biblia a estudiar su hermosa palabra y que crezcamos espiritualmente todos juntos en el nombre del Señor, porque Él es el que te va a ayudar. Él es nuestro ayudador, nuestro hermoso Espíritu Santo que nos ayuda, nuestro amigo. Amén. Y también podemos encontrar allí en esta misma porción de la palabra que nosotros debemos fortalecernos con su poder. Continuemos en la lectura, amado hermano. En el versículo 11 dice: fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Amén. Aquí, ¿qué nos está diciendo
el apóstol Pablo en este momento? Bueno, él lo escribe a la iglesia de Colosas, pero también podemos aplicarlo a nuestra vida, porque aquí hay una verdad espiritual poderosa que puedes aplicar a tu vida, y dice, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia ¿de qué? De la gloria de Cristo Jesús. ¿Para qué? Para toda paciencia y longanimidad. Hermano, el creyente, aquel que hace parte de la iglesia del Señor, no puede estar asustado, no puede estar abatido, debe estar fortalecido en el poder del Señor, en el poder de su palabra, en el poder del Espíritu Santo. Amén. Y es conforme a la potencia de la gloria del Señor, es decir, que la fuerza que el Señor te da a ti, que el poder que el Señor te da a ti es conforme al poder de Dios, y es el mismo Espíritu Santo que lo ministra a tu vida. Así que, hermano, la invitación es que también nosotros podamos tomar esto para nosotros. Nosotros debemos vivir una vida devocional, como yo te decía, yendo a la palabra de Dios, escudriñando las Escrituras, pero también una vida de oración, hermano. Muchas veces el creyente fracasa y se frustra y vuelve atrás debido a la falta de oración, debido a la pobreza devocional, a la pobreza espiritual. Entonces, querido hermano, no podemos nosotros caer en ese estado de conformismo, en ese estado de confort. La iglesia tiene que levantarse, la iglesia tiene que ir a la palabra de Dios, y la iglesia luego tiene que ir a la presencia del Señor para recibir revelación. Busquemos ser llenos del Espíritu Santo. Es un anhelo que debemos tener en común todos nosotros que hemos creído, todos nosotros que hacemos parte de la iglesia del Señor, y aún tu amigo, si no has aceptado al Señor Jesucristo en tu corazón, yo te invito a que lo hagas, porque es un anhelo que tiene que estar en el corazón de cada persona. Nosotros somos su creación y el Señor nos creó a su imagen y a su semejanza. El enemigo ha querido destruir y ha corrompido el plan de la creación del Señor a través del engaño, como muchas veces nos lo ha recordado nuestro pastor Oscar, que siempre ha sido el plan de trabajo de Satanás, el engaño. Ha engañado a muchas personas, ha engañado a familias, ha engañado a naciones enteras, y han perdido la bendición que el Señor tiene para la vida de cada persona, porque Dios nos creó a todos con un propósito. Su palabra dice que Él desea que todos procedan al arrepentimiento, que nadie se pierda. Sin embargo, muchas veces a la persona le cuesta poder acercarse al Señor, morir a sí mismo y a su orgullo, y solicitar la ayuda del Dios Todopoderoso a causa de que sus sentidos espirituales están muertos. Sus sentidos espirituales están totalmente cegados a causa de lo que el enemigo ha hecho en las vidas de las personas, a causa de lo que Satanás ha establecido y ha influenciado muchos hogares. Y por eso hoy en día podemos ver que no la mayoría busca del Señor, prefieren estar entretenidos en otras cosas, en las cosas que no aprovechan al Espíritu y en las pasiones de la carne, como lo habla su palabra. Entonces, qué bueno que nosotros podamos ser llenos del Espíritu Santo. Su palabra tiene una promesa maravillosa allí en Lucas capítulo 11 versículo 13, que yo creo que vale la pena mencionarlo en esta noche, y que tú puedas escribir esa promesa y en oración puedas solicitarla delante de la presencia del Señor, porque cada vez que nosotros vamos a oración, el Espíritu Santo está ahí al lado nuestro. Amén. Su palabra dice que el que se acerque a Él debe creer que le hay y que Él es galardonador de aquellos que le buscan. Él da su Espíritu Santo a todo aquel que lo pida, y aquí lo podemos ver en Lucas capítulo 11 versículo 13. Dice la palabra del Señor: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan?
Aquí vemos que el Señor Jesús está hablando a un grupo de personas, incluido a ellos también los apóstoles que estaban escuchando. Ellos son los que registraron las palabras del Señor en los evangelios, y también otras personas que también se documentaron, por ejemplo en el caso de Lucas, el médico amado, como le llama Pablo. Entonces aquí el Señor está diciendo, el Señor Jesús con sus propias palabras, que nuestro Padre Celestial dará su Espíritu Santo a todo aquel que se lo pida, pero es algo que nosotros tenemos que hacer. Debemos acercarnos a Dios. Recordemos que el Señor nos amó primero y Él siempre está con los brazos extendidos para recibirnos, para darnos de su Espíritu Santo. Amén. Así que como creyente, como parte de la iglesia del Señor y también como creación del Dios Todopoderoso, uno de los anhelos más relevantes en la vida nuestra tiene que ser buscar la llenura del Espíritu Santo, porque con el poder del Espíritu Santo, fortalecidos en ese poder que solo ministra el Espíritu Santo, es que nosotros podemos vencer toda circunstancia, es que nosotros podemos vencer cualquier problema. Mire, hermano, vivimos en un momento económicamente difícil. También muchas personas están sufriendo enfermedades mentales a causa del encierro, a causa de esta cuarentena. Muchas personas están llegando al borde de la locura. Muchas personas sienten depresión, algunos se sienten solos, muchos están tristes porque han perdido su vida social. Sin embargo, hay muy pocos, querido hermano, que han aprovechado el tiempo para buscar la presencia del Señor en casa, para orar, para consultar y escudriñar las Sagradas Escrituras. Así que nosotros tenemos que buscar el Espíritu Santo, porque Él es el que nos va a ayudar a vencer la dificultad económica. Él es el que nos va a dar el poder para vencer toda distracción, es el que nos va a dar el poder para vencer toda locura que pueda estar, toda enfermedad mental, todo estrés, todo desánimo, toda depresión que pueda estar afectando el normal comportamiento de las personas. Es el poder del Espíritu Santo el que nos ayuda a superar toda dificultad. Así que como iglesia, nuestra seguridad, como lo veíamos en ese primer punto, es el crecimiento espiritual. Nuestra seguridad como iglesia está en el crecimiento espiritual a través de la Biblia, pero también el fortalecimiento espiritual, llenos del poder del Espíritu Santo a través de una vida devocional de oración. Amén. Y también, como tercera parte de esta sección, herederos de su reino somos. Otra de la seguridad de la iglesia es que tú y yo, que hemos creído en el Señor Jesucristo, somos herederos de su reino. Gloria a Dios. Y continuemos la lectura ahí, amado hermano, en el versículo 12 de Colosenses, capítulo 1, hasta el 14. Vamos a leer: con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, trasladado al reino de su Hijo amado. Él es el que nos ha trasladado al reino de Cristo Jesús, nuestro Padre Celestial, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados. Redención y perdón de pecados tenemos nosotros a través de Cristo Jesús. Amén. A través de Cristo Jesús, su palabra dice que nosotros fuimos hechos coherederos del reino del Padre. Amén. Toda bendición del reino de los cielos tiene acceso todo aquel que ha podido nacer de nuevo en Cristo Jesús. La palabra de Dios hace una comparación del Señor Jesucristo con la luz. Allí en Juan, en el Evangelio de Juan, en el primer capítulo, dice que Cristo es la luz del mundo, que la luz vence sobre las tinieblas.
Y tal vez nosotros en mucho tiempo antes de llegar a los pies del Señor vivimos en tinieblas, vivimos en ceguera espiritual. Nuestros sentidos espirituales estaban totalmente y completamente apagados. Podíamos pecar deliberadamente y no nos daba nada. La persona que peca deliberadamente está manchando y pisoteando la sangre del Cordero que fue derramada en aquella cruz en perdón de nuestros pecados. Así que debemos nosotros abandonar, hermanos, la antigua manera de vivir. Toda aquella persona que llega al Señor y al conocimiento excelente de la verdad en Cristo Jesús debe abandonar completamente la antigua manera de vivir. No podemos nosotros esperar tener un reino o hacer parte de las bendiciones del reino de los cielos sin santidad, hermano. La iglesia del Señor, querido hermano, necesita santidad. Necesita acercarse al Señor para que el Espíritu Santo haga esa obra de santificación y purificación en nuestras vidas. Los sacerdotes del Antiguo Testamento, como usted lo ha podido leer, aquel que ha estudiado la palabra, ellos se purificaban y hacían un ritual de santificación antes de ministrar en la presencia del Señor al pueblo, antes de ministrar en el templo. Cada uno de ellos hacía ese ritual de santificación y purificación. Se lavaban sus ropas, se bañaban ellos. También sacrificaban un cordero sobre el cual ponían sus manos en señal de que todos los pecados y todo lo que pudiera acusarlos delante del Señor caía sobre este animalito y ellos eran santificados y justificados delante del Señor. Y había un ritual estricto de purificación y santificación para poderse acercar a ministrar en su presencia. De lo contrario, tal persona que no siguiera estos pasos de santificación podía morir, podía perder su vida. Ahora, en este tiempo, en el tiempo de la gracia, que es en el que estamos, ya no más en el tiempo de la ley, como le explica su palabra, que somos salvos por medio de la fe. Y es el Espíritu Santo quien hace ese proceso de santificación y purificación en nuestras vidas. Nosotros ya no tenemos que ir a sacrificar un animalito, sino que el sacrificio fue hecho por Cristo Jesús, como lo dice su palabra. Él fue el que pagó por todos nosotros, Él fue el que limpió nuestros pecados y nos libró de la condenación. Amén. Su palabra dice que por cuanto todos nosotros pecamos, fuimos destituidos de la gloria de Dios. Sin embargo, en Cristo Jesús nosotros tenemos esperanza, querido hermano. Yo quiero decirte, amigo, yo quiero decirte, hermano, que tú me estás oyendo en este momento, estás allí en casa, no sé dónde puedas estar, tal vez en el transporte público, tal vez estás conectado a tu celular, en el trabajo. Sacaste un momento y quiero decirte, querido amigo y querido hermano, en Cristo Jesús hay esperanza para nosotros, porque Él fue el que nos redimió. Así que busquemos esa llenura del Espíritu Santo para que seamos purificados, para que seamos santificados. La palabra de Dios dice que sin santidad nadie verá al Señor. Y tal vez muchos han dicho, qué difícil, todos son pecadores, todos pecan, no hay nadie perfecto, no hay nadie santo, solo Dios es santo. Y sí, solo Dios es santo y Él es 3 veces santo. Él es la máxima expresión de santidad. Pero nosotros, cuando nos acercamos al Espíritu Santo, podemos nosotros recibir esa santidad del Padre. Y esa santidad del Padre se impregna en nuestras vidas. Cuando nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, no dan ganas de pecar, no dan ganas de buscar el mundo. Cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, viene el temor de Jehová a tu corazón. Y cuando tú estás a punto de fallarle al Señor, viene como ese temor y te dice, no lo hagas. Es ahí cuando tú detienes de hacerlo. Es ahí cuando tú te detienes. Así que la santidad no es algo propio, la santidad es del Señor, y el Señor la ministra por amor y por gracia, no porque tú y yo la merezcamos, sino que Dios la ministra y nos la da a nuestra vida por medio del Espíritu Santo, por ese amor y por esa gracia que nos tiene a ti y a mí y a toda nuestra familia.
Por eso es que debemos acercarnos al Señor, por eso es que debemos buscarle, porque hay esperanza en Él. Un día estaremos con Él reunidos allí en el cielo, disfrutando de las bodas del Cordero. Pero para poder llegar a ese momento necesitamos una vida de crecimiento espiritual, ir a la palabra, necesitamos una vida devocional, oración, buscar la llenura del Espíritu Santo, y necesitamos santidad. Necesitamos santidad, ser llenos de Él, acercarnos a Él, para que Él sea dándonos esa santidad, purificando nuestras vidas. Como lo veíamos en las reuniones pasadas en Filipenses 1:6, qué versículo tan maravilloso. Estamos persuadidos nosotros. Persuadidos, como lo decía el pastor, realmente significa estar convencidos completamente. Persuadidos estamos de que aquel Cristo Jesús que comenzó esa obra maravillosa aquel día en la cruz, muriendo por nosotros, y el día que le recibimos como nuestro Señor, que comenzó esa obra en nuestras vidas, Él la perfeccionará y la terminará. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de Jesucristo, hasta el día del Señor, hasta que Él venga por su iglesia, o que nosotros vayamos o nos hayamos ido de esta tierra, porque esta vida realmente es un suspiro, no es nada comparado con una eternidad con Cristo o sin Cristo, si tú decides rechazar el mensaje de salvación y las buenas noticias del Evangelio del Señor Jesucristo. Así que esa es la invitación, hermano, acepta al Señor, hazlo Señor de toda tu vida, busca esa santidad en Él. Ten una vida devocional para tu crecimiento espiritual. Necesitamos avanzar a la estatura del varón perfecto, como lo dice su palabra. Ese debe ser nuestro anhelo. Ese debe ser nuestro anhelo, tener puestos nuestros ojos en Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Querido hermano, querido amigo, ese debe ser el anhelo nuestro. Esa debe ser nuestra bendita esperanza, poder estar con Él en el reino de los cielos, y no solos, con muchos, con toda nuestra familia. Por eso es que no podemos desmayar en la búsqueda del Señor, en la búsqueda de su palabra, en la búsqueda de su presencia. Es algo que tiene que estar en la vida del creyente todos los días. No puede ser un día sí, otro día no. Todo doble ánimo tiene que irse ahora en el nombre de Jesús, de la iglesia. Si tú lo crees, diga amén. No más de doble ánimo, sino firme en la fe, siguiendo a Cristo, aquel varón perfecto, a esa estatura. Ese debe ser nuestro ejemplo, el Señor Jesucristo. Hasta a Él debemos verlo, a Él debemos tenerlo como ejemplo, llegar a ser como Él, crecer hasta la estatura del varón perfecto, y no lo vamos a poder hacer solos. Por eso necesitamos la ayuda de Dios, y Él está dispuesto a ayudarte si tan solo tú puedes creer. Querido hermano, querido amigo, yo y mi casa, como dijo Josué, serviremos al Señor. Yo y mi casa serviremos al Señor. Le serviremos. En esta vida le serviremos al Señor, porque esa es nuestra esperanza. No sé si tú en casa puedas decir lo mismo, levantar tu mano y decir: yo y mi casa serviremos al Señor. Amén, gloria a Dios. Vea, hermano, qué maravilloso, qué bonito que nosotros estamos recibiendo palabra de Dios en esta noche, pero también estamos estudiando las Sagradas Escrituras. Estamos viendo cómo el apóstol Pablo invita a la iglesia a Colosas a que tengan seguridad en el Señor. Que nosotros también, esa es mi invitación, a que nosotros también tengamos seguridad en el Señor, porque la seguridad de la iglesia está en Cristo Jesús. Y el que lo crea diga amén. Amén, gloria a Dios. Yo lo creo, gloria al Señor. Muy bien, querido hermano. Entonces ya vamos a pasar a la segunda sección de este capítulo 1, y es la soberanía de Cristo Jesús. En esta parte hay un poema maravilloso. Hay un poema maravilloso del versículo 15 al 20, en donde es citada
la soberanía de Cristo Jesús, el Cristo exaltado, el Mesías exaltado. Él, el que merece toda la gloria y toda la honra. Vea qué gran revelación el Señor le dio al apóstol Pablo espiritualmente para que él pudiera escribir este poema tan maravilloso. Yo sé que muchos de ustedes ya lo saben y lo han leído en la casa y se han gozado y se han maravillado de tan grande revelación de que el Señor le dio al apóstol Pablo, y también el Señor nos ha iluminado acerca de esto y nosotros nos hemos aprendido muchos versículos de estos de memoria también. Y qué bueno que Dios hoy también a nosotros nos pueda dar esa revelación y esa iluminación de su palabra para que podamos ponerlo en nuestro corazón y en nuestro diario vivir. Amén. Entonces vamos a continuar leyendo ahí en el versículo 15 y 17. En el nombre del Señor dice: Él, hablando de Cristo Jesús, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. ¿Quién? El Señor Jesús. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado de Él, por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. ¡Qué maravilloso! ¡Qué excelente palabra! ¡Qué gran verdad espiritual el Señor revela a aquellos que le buscan! Aquí el apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia: vean, Jesucristo es Dios. Él es el Señor. Él es la imagen, Cristo Jesús es la imagen del Dios invisible, del Dios que tú y yo no podemos ver. Cristo Jesús es la imagen, Él es el primogénito de toda creación. Eso quiere decir que Él es el primero de todo lo que existe. Él es el primero, por eso la palabra se refiere a Él como el alfa y la omega, la primera letra del alfabeto griego y la última letra del alfabeto griego. En Él está abarcada toda la plenitud del Señor. Amén, gloria a Dios. También sigue diciendo ahí que en Él fueron creadas todas las cosas por el poder de su palabra, y ahí hace referencia a Génesis. En el primer capítulo acerca de la creación, por el poder de su palabra fueron creadas todas las cosas. Dijo el Señor: hágase la luz, y la luz fue hecha, y fue separada la luz de las tinieblas. Luego a la expansión, cuando la dividió, a la expansión de arriba la llamó cielos, y a la expansión de abajo le llamó mares o aguas. Ese es el poder de la palabra de Dios. Luego hizo la lumbrera, luego salieron y separó las aguas de la tierra, pero todo por el poder de su palabra. Por Él fueron creadas todas las cosas que hay en los cielos y la tierra. Ángeles fueron creados por Él. Todo lo que es visible e invisible. A veces nosotros somos tan ignorantes al mundo espiritual, pero el mundo espiritual es más real que el mundo natural, hermano. Las cosas visibles fueron hechas de las cosas que no se veían, de las cosas invisibles. Todo lo que nosotros podemos ver fue hecho de lo que no se veía, porque antes de que fuera hecho estuvo en el corazón del Señor, estuvo en sus pensamientos, y su palabra fue lo que le dio vida a todas las cosas que nosotros podemos ver. Sigue diciendo: sean tronos, sean dominios, sean principados, potestades, todo fue creado por Él, por medio de Él y para Él. Todo, sean tronos, potestades, dominios. El Señor tiene autoridad sobre todas las cosas. ¿Qué es lo que ha hecho Satanás? Tergiversar la creación maravillosa del Señor. Es por eso que en muchos lugares el que está tal vez dominando y el que tiene control tal vez del sistema
global de gobierno y demás, es Satanás a través del engaño, a través de la corrupción que ha hecho a la obra del Señor. Sin embargo, en Cristo Jesús un día nosotros tendremos justicia, amén. Pero el Señor también muestra su poder a través de aquellos que se prestan para que el Señor muestre su gloria, porque a Dios le ha placido actuar por medio de aquel que cree. Porque si Dios quisiera, como lo ha dicho muchas veces nuestro pastor, haría Satanás polvo cósmico. Es una de sus frases más célebres. Pero Dios no quiere hacerlo así. Él quiere derrotar a Satanás legalmente. Claro que Dios tiene toda la autoridad de destruir todo en un momento y de volverlo a crear perfecto. Pero así no quiere hacerlo el Señor. Él quiere hacerlo de la manera correcta, de la manera justa y vencer a Satanás. Pero de la manera que es justa. Y el fin de Satanás ya fue sentenciado cuando Cristo triunfó en la cruz, porque más adelante ahí en Colosenses, y les doy una abrebocas, más adelante en Colosenses, el Señor dice que los exhibió públicamente, triunfando en ellos en la cruz. Exhibió a Satanás y a toda principado y potestad diabólica o demoníaca en la cruz. Los exhibió públicamente, pisoteó la cabeza del enemigo y ya está dicho la sentencia de Satanás, sino que aún no hemos llegado a ese tiempo, pero todo se está encaminando hacia ese momento, y tú y yo, que somos parte de la iglesia del Señor, tendremos esa victoria en Cristo Jesús. Amén, gloria a Dios. Entonces, todo fue creado por Él y para Él. Esa es la soberanía de Cristo Jesús. Cristo tiene dominio sobre toda creación. Él lo cita en Mateo capítulo 28, versículo 18. Vale la pena también que lo miremos en esta noche. Mateo capítulo 28, versículo 18, dice el Señor: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Después de que el Señor resucitó y se encontró con los apóstoles y les da la comisión de ir y predicar el evangelio, les dice: no tengan miedo, no teman. Toda potestad, es decir, todo dominio y toda autoridad le es dada a Jesucristo. ¿Dónde? En la tierra y en el cielo. Y si tú, hermano, y si tú, amigo, tienes a Cristo Jesús en tu corazón y Dios te ha dado el Espíritu Santo, tú también en Cristo Jesús tienes toda autoridad y toda potestad aquí en la tierra. Amén. Con el Señor, en el nombre de Jesús. Así que esa es la autoridad y esa es la potestad que el Señor nos da, y de la misma manera en las regiones celestes, en ese primer cielo, porque sabemos que los principados y potestades operan en ese primer cielo, en la atmósfera. Desde allí se ejerce dominio y control sobre el territorio, pero tú y yo en Cristo Jesús también tenemos autoridad sobre esas potestades en las regiones celestes, porque Dios, como les dije y les di ese abrebocas de lo que se viene en el próximo exposición o en la próxima culto acerca de Colosenses, de que Cristo los exhibió públicamente en la cruz y nos dio toda potestad. Amén, gloria al Señor. Qué bueno que estamos aprendiendo y estamos recibiendo fortaleza y palabra de parte del Señor. Amén. También Él es la cabeza de la iglesia, la soberanía de Cristo Jesús. Cristo Jesús es la cabeza de la iglesia, y con esto quiero decirte algo. La iglesia, yo sé que ya muchos lo saben, pero tal vez otros nos estén viendo y no lo sepan. La iglesia no se refiere a un templo o a una construcción hecha por manos de hombres. La iglesia no se refiere a una denominación. La iglesia no se refiere a
selecto grupo de personas en la tierra, no. La iglesia se refiere a todo aquel que cree en el Señor. La iglesia se refiere a todos nosotros que conformamos esa iglesia, como por así decirlo, ese remanente escogido por parte del Señor. Eso es lo que conforma la iglesia. No son edificaciones, no son denominaciones, solo son personas que lo conforman. La iglesia de Cristo somos tú y yo que hemos creído en el Señor, dice el versículo 18. Y Él, hablando de Cristo Jesús, es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre todos los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Amén. Gloria a Dios. Y en esta parte A del versículo 18 nos está diciendo el apóstol Pablo, o le dice en ese caso a la iglesia en Colosas, pero también lo podemos aplicar a nuestro tiempo en esta vida, porque hay un principio eterno y una verdad espiritual ahí, que Cristo Jesús es la cabeza de la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo, así como lo ilustra el apóstol Pablo en las cartas a los Efesios o también en la carta a los Corintios, que hace esa analogía o esa comparación de Cristo y de la iglesia como cuerpo de la cabeza que es el Señor. Y todos nosotros entonces hacemos parte de ese cuerpo. Algunos pueden ser manos, otros pueden ser pies, otros pueden ser torso, otros piernas, pero todos nosotros conformamos el cuerpo de Cristo. Todos nosotros, la iglesia del Señor, conformamos el cuerpo de Cristo. Y como cuerpo de Cristo debemos estar sujetos a la cabeza, debemos estar sujetos a Él. Tú y yo, que somos la iglesia, tenemos que estar en sujeción a Cristo Jesús. Muchos, como le pasaba a la iglesia en Colosas, estaban surgiendo falsas doctrinas. Entonces, debido a la presión cultural en la cual ellos se encontraban, porque allí en esa ciudad obviamente se les rendía culto a diferentes tipos de dioses de la cultura, como les decía, griega y romana. Entonces estaban surgiendo esas falsas doctrinas de que ellos también veían a Cristo Jesús como una deidad más a la cual podían adorar, así como podían adorar a Hermes, a Afrodita o a Apolos o a otros dioses. Veían a Cristo Jesús como una deidad más a la cual adorar y que le podían hacer monumentos y sería una deidad más. Entonces el apóstol Pablo les escribe y les dice: no, así no es. Como iglesia de Cristo ustedes tienen que estar sujetos únicamente al Señor. Y lo mismo pasa en este tiempo, hay falsas doctrinas. Entonces hay personas que dicen: ay, bueno, entonces yo sí, gloria a Dios, alabado sea el nombre del Señor, Cristo Jesús es mi Dios. Sin embargo, siguen rezando, por ejemplo, el rosario, siguen dándole gloria y honra, por ejemplo, a la Virgen de Guadalupe, o a la Virgen María, o a la Virgen de las Lajas, o muchas o tantas vírgenes que hay. No, eso se llama idolatría. Y si tú lees la palabra de Dios y la estudias y la analizas, el Señor en la mayoría, en la gran parte de su palabra, prácticamente todo es en unidad, todo está en unidad. El Señor condena ferozmente la idolatría, les llama generación adúltera y fornicaria, hablando acerca de esa idolatría, porque Dios se dio a los hombres para que solo haya un solo Dios y todos le adoren a Él. Tú, que haces parte de la iglesia de Cristo, no puedes estar en idolatría, no puedes estar adorando otras cosas, no puedes estar poniendo cosas sobre encima del Señor. El Señor debe ser ese primer lugar, debemos estar sujetos a Él. Él es la cabeza de la iglesia, no ninguna otra deidad, nadie más, ningún santo. Por eso es que no se le debe rendir culto ni a ángeles, ni a santos, ni a nada, solo a Cristo Jesús. Él es el único al cual le debemos rendir culto nosotros, porque Él es la cabeza de la iglesia, Él es el cuerpo, Él es el Dios todopoderoso. Nosotros somos el cuerpo, Él la cabeza. A Él nosotros le debemos rendir culto, solo a Él. Esa sujeción es la que nosotros tenemos que tener en nuestras vidas, estar sujetos al Señor Jesucristo. Y tal vez suene muy fuerte, hermano o amigo, pero así es una realidad.
Pídele en oración al Señor a que te lo revele, a que te lo muestre, porque no estoy hablando solo cosas mías, estoy hablando la palabra del Señor, y la palabra del Señor muestra que Cristo es la cabeza y Él es el único que merece ser adorado, nadie más. Y así suene duro y difícil, es necesario que tú y yo lo entendamos y lo comprendamos para no caer en idolatría y para no manchar el nombre del Señor. Gloria a Dios. Y ya por último de este poema maravilloso, dice la palabra de Dios que en él habita toda la plenitud. Continuemos leyendo, querido hermano, en el versículo 19 y 20 de este primer capítulo. Gloria a Dios. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo paz mediante la sangre de su cruz. La reconciliación nuestra es a través de Cristo Jesús, como ya lo veíamos en la seguridad de la iglesia, que Dios con su sangre preciosa, Cristo Jesús pagó por nosotros y nos reconcilió esa relación del hombre con Dios a través de ese sacrificio. Por eso es que Dios Todopoderoso se hizo hombre, para que como hombre muriera y fuera sacrificio por toda la humanidad, porque antes no podíamos acercarnos al trono de la gracia confiadamente como podemos hacerlo ahora, gracias a Cristo Jesús. Entonces, como dice ahí el versículo 19, agradó al Padre que en él, en Cristo Jesús, habitase toda la plenitud. Acércate a Jesús y podrás gozar de su amor y salvación. Si tú decides entregarle la vida al Señor, tú puedes gozar de ese amor. El gozo de la salvación del Señor puede entrar a tu vida y todo en tu vida tiene sentido. Empiezas a ver cómo se organiza todo lo que estuvo desorganizado, cómo el Señor empieza a transformar tu carácter, tu vida, y empiezas a ser mejor persona en Cristo Jesús, como lo decía el apóstol Pablo, reconociendo que ya no vivo yo, mas Cristo es quien vive en mí. Gloria a Dios. Toda plenitud en la familia, plenitud en tu matrimonio, plenitud en tu área económica en el trabajo, plenitud con tus hijos, plenitud en tu ministerio, cualquier tipo de plenitud, satisfacción que nosotros podamos tener en esta tierra no se compara con la que el Señor Cristo Jesús puede dar. En Él está la excelencia. En Él está toda plenitud en Cristo Jesús. Si tú quieres sentirte pleno realmente, si tú quieres sentirte satisfecho realmente, si tú quieres sentirte bien realmente, ve al Señor. Ve a Cristo Jesús. En Él está la respuesta a toda necesidad que tenga el hombre. Juan 6, versículo 37, vale la pena que nosotros citemos hoy esa palabra tan hermosa. Así que acompáñame en la Biblia, allí a Juan capítulo 6, versículo 37. Dice: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. ¡Qué maravilloso! Leámoslo otra vez. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Gloria a Dios. Está hablando el Señor Jesucristo, que todo lo que el Padre le da va a Él, y el que va a Cristo Jesús, Él no le echa fuera. Así que no importa cuál haya podido ser tu condición pasada o tu condición actual, si tú vas a Cristo Jesús, lo dice su palabra y es una promesa, y Dios, como también lo dice su palabra, no es hijo de hombre para que mienta o se arrepienta, y lo dice su palabra, puedes confiar plenamente en lo que dice. Él no te echa fuera. Si tú realmente te acercas a Él y le dices: Señor, aquí estoy,
Levantas tus manos y le dices: Señor, aquí estoy. Y reconoces realmente que no puedes vivir sin Él, de que no puedes estar pleno y satisfecho en Él. Él no te echa fuera. Esa es su maravillosa promesa. Cuando yo me acerqué a Él, porque no toda la vida soy o fui lo que ahora soy. No toda la vida fui lo que ustedes pueden ver en este momento. Y cuando yo me acerqué a Él, Él no me echó fuera. Pero fue una decisión en donde yo le dije: Señor, realmente sin ti no me siento bien. Señor, realmente sin ti no estoy satisfecho. Señor, realmente sin ti no puedo seguir. Señor, realmente sin tu ayuda es que yo no puedo. Moría mi yo, moría mis fuerzas. Y el Señor Jesucristo empezó a vivir en mí. Y todo en lo que yo era débil, Él se hizo fuerte. Así que, hermano, la misma convicción puede estar en tu corazón. Debes creer, debes arrojar todo miedo, todo temor, toda incredulidad. El perfecto amor de Jesucristo echa fuera todo temor. Lo dice su palabra. ¡Qué maravilloso que nosotros podamos estar en este tiempo recibiendo su palabra! Así que si tú crees y si tú te acercas a Él, podrás recibirle en tu corazón, y el Señor hará de tus debilidades fortalezas, porque esa obra, como lo decíamos hace un momento, que el Señor comenzó, la va a perfeccionar en tu vida y en tu familia, porque hay promesas que Dios tiene en tu palabra para ti y tu casa. Todo aquel que en Él crea no se va a perder. Y asimismo, toda su casa también será salvo con Él, si tú te atreves a creer en el Señor, si tú te atreves a renunciar todo lo que eres y lo que fuiste, a abandonar la antigua manera de vivir y empezar a vivir una vida para Cristo. Vas a ser salvo tú y toda tu casa, y el Señor va a entrar, y todas las peleas y todos los conflictos y toda la miseria y toda la pobreza que pueda haber en tu hogar en Cristo Jesús se convierte en bendición. Todos los planes que el enemigo haya podido trazar en las tinieblas y en la oscuridad para derribarte a ti y a tu casa y a los tuyos en Cristo Jesús se convierten en bendiciones, porque si es necesario, Dios mismo usará a Satanás para bendecir tu casa, porque a Dios nada le queda grande. Nada le queda grande al Señor, y eso lo aprendíamos en el culto del viernes, en el ministerio de los Hechos, en la iglesia central, que daba la palabra nuestro pastor Javier, el pastor general de la iglesia. A Cristo Jesús nada le queda grande. Y para que vean, como decía el pastor y nos explicaba, para que vean que toda potestad es dada a Cristo Jesús, al Hijo del Hombre, o le es dada al Señor, le decía en ese momento a los escribas. Le dijo a ese paralítico: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y él se levantó y se fue, porque a Dios nada le queda grande. Nada le queda grande al Señor. Así que ninguna dificultad, ningún problema, nada le queda grande al Señor. Puedes estar completamente seguro de que tú recibirás a Cristo Jesús en tu corazón en toda plenitud si decides entregarte a Él. No será en vano, te lo puedo asegurar y te lo puedo prometer, porque confío en lo que dice el Señor a través de su santa y hermosa palabra. Gloria a Dios, bendito sea el Señor. Ya para concluir, querido hermano, con este estudio del capítulo 1 de esa primera sección de la obra de salvación de Cristo Jesús, del Dios Todopoderoso en nuestras vidas, quiero concluir con esta parte. Colosenses 1, 21 al 23, y dice, le escribe o les está diciendo el apóstol Pablo a la iglesia de Colosas: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él, ¿de quién? Del Señor. Y si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación,
que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro, del cual yo también, Andrés, soy hecho ministro y testigo en el nombre de Jesús. Puedo decirlo confiadamente. La reconciliación nuestra con Dios es en Cristo Jesús. Vuelvo y hago hincapié en esto. Por medio de su sacrificio en la cruz. Querido amigo, hermano, no desprecies esa salvación tan grande. Ya no hay más sacrificio. No pisotees la sangre del Cordero. No pisotees que Él se entregó en la cruz por ti y por mí. No desprecies la salvación tan grande que Cristo hizo por ti en esa cruz y por toda tu familia. Querido hermano, tú que crees en el Señor y estás bien, mire que el que esté bien, que no caiga. Cuida tu vida espiritual, cuida tu hogar. No caigas en la conformidad, en el nombre de Jesús. Levántate, sigue perseverando. Haz uso de las herramientas de Cristo Jesús. Haz uso de las armas de la milicia, porque militamos no según la carne, sino en el Espíritu, como lo veníamos viendo en las enseñanzas de nuestra pastora Liliana en los miércoles de los grupos familiares. Las armas de la milicia: la palabra, la oración, la fe, la alabanza y la adoración. En esas armas es en las cuales tú te debes mover en el hogar, porque no es con espada, no es con fuerza, sino con su Santo Espíritu, porque la lucha, tú y yo sabemos que no es contra carne y sangre, sino contra principados y potestades, y tú y yo hacemos parte de esa promesa del Señor, de ese ejército del Señor. En el Espíritu es que tú y yo vamos a conquistar, y con las armas del Espíritu es que tú y yo vamos a pelear por los nuestros, por nuestra casa, y en Cristo Jesús la victoria está segura, en el nombre de Jesús. Muy bien, ya llegamos a la conclusión de esta primer parte del libro de los Colosenses, de esta epístola tan maravillosa. Ya continuaremos viendo en los próximos días las siguientes secciones para dar o finalizar con el estudio de esta carta tan maravillosa a la iglesia de Colosas. Y nosotros también podemos ser edificados en este tiempo a través de las verdades espirituales que el Señor le reveló al apóstol Pablo. Damos gracias al Señor por este tiempo tan maravilloso. Gracias a ti por sintonizarnos, por oír el mensaje de la palabra. Qué bueno que tú tengas en cuenta esta recomendación. Seamos hacedores de su palabra, no solo oidores. En el nombre de Jesús, las pongamos por obra, nos acerquemos a Él. Recordemos que la seguridad de la iglesia está en el crecimiento espiritual, leyendo la palabra, fortalecidos con su poder en oración. Y que somos herederos de su reino, pero necesitamos ser santos, y esa santificación la hace el Espíritu Santo. No se te olvide. Te bendigo en el nombre de Jesús. Levanta tus manos allí donde está. Vamos a orar para despedir este tiempo de enseñanza en el nombre de Jesús. Eterno Dios y Padre bueno, Señor, tú que estás allí en el cielo, hoy levantamos, Señor, nuestra oración delante de tu presencia, buen Dios, agradeciéndote, Espíritu Santo de Dios, por tu palabra en el nombre de Jesús. Señor, por lo que tú has hablado a tus hijos, por las verdades, Dios mío, que han sido expuestas en este mensaje. Dios mío, que crezca y dé fruto al 30, al 60 y al 100 por uno en el nombre de Jesús. Te pido, Espíritu Santo de Dios, que convenzas todo corazón en el nombre de Jesús. Eres tú quien convence, Señor. Yo soy instrumento en tus manos de bendición, Señor, para tus hijos, Espíritu de Dios. Y aquel que levanta sus manos y cree, Señor, sobre él vendrá la respuesta. En el nombre de Jesús bendigo, Señor, a este pueblo, bendigo a la iglesia, bendigo a los hermanos en la fe, Señor, que juntos podamos seguir creciendo, Señor, como esa iglesia que honra verdaderamente a Dios, Dios eterno, y también a aquellos que nos visitan por primera vez o nos ven, Dios mío, y son nuevos y han seguido las enseñanzas. Con ellos también te pido que seas, Espíritu Santo, tengas tu misericordia y les guíes a toda verdad en el nombre de Jesús. Gracias por este tiempo, buen Dios. En tus manos están tus hijos, Dios eterno. Qué bueno que fuimos edificados, y qué bueno, Señor, que también hemos
conocido acerca de la palabra del Señor, Señor, y hemos hecho este estudio, Dios mío, aquí en Colosenses del capítulo 1. Damos a ti la gloria y la honra, Señor, porque tú reinas y porque tú vives por todos los siglos de los siglos. Amén y amén. Que el Señor les bendiga grande y ricamente. Les invitamos a estar pendientes de todos nuestros servicios virtuales, los cultos que estamos realizando los días miércoles, los días jueves y los días domingo por este canal de YouTube Hechos Copacabana. Que el Señor te bendiga en esta semana en el nombre de Jesús y toda tu vida. Amén y amén. Gracias, Dios amado. Dios le bendiga. Muy bien, ahora ha llegado el momento de honrar a nuestro Dios con las ofrendas y nuestros diezmos. Así que yo te invito a que abras la Biblia en Primera de Crónicas, capítulo 29, en el versículo 13 y 14. Amén. Vamos a leer esta porción de la palabra. Dice así: Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Amén. Aquí vemos al rey David reconociendo que todo es del Señor y que toda bendición proviene de Él, y que ellos ofrecían voluntariamente de lo que Dios les había dado. Por eso dice: de lo recibido de tu mano nosotros te damos. Y ese principio es un principio de honra, sabiendo de que todo es de Él y para Él. Amén, como lo aprendíamos hoy en este mensaje maravilloso de Colosenses. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Aún nuestras mismas finanzas fueron creadas por Él y para Él. Qué bueno que nuestro corazón esté ese anhelo de servirle al Señor. Qué bueno que nuestro corazón esté ese anhelo de involucrarnos en la obra del Señor en la tierra. Así que qué bueno que nosotros también podamos santificar la economía de nuestro hogar, entregándole a Dios voluntariamente nuestras ofrendas y también nuestros diezmos, reconociendo, como dijo el rey David: todo viene del Señor y de lo recibido de tu mano te damos, buen Dios. Yo bendigo, Señor, en este momento a aquel que está preparando en casa, Dios mío, su ofrenda y su diezmo. Dios amado, sabemos que aunque estamos en este tiempo de cuarentena, Señor, tu obra no se ha detenido, buen Dios, porque, Dios mío, estaremos firmes, Señor, avanzando y creciendo, Dios amado, hasta el día en que tú vengas por tu iglesia, Dios eterno. Así que levanta tu sobre allí en casa donde estás. Vamos a bendecir esos diezmos y esas ofrendas en este momento, creyendo de que Dios va a suplir a cada necesidad, mirando Dios el compromiso y la fidelidad del corazón de la iglesia. Y recuerden que Dios ama a los que dan con alegría. En el nombre de Jesús, levanta tu sobre, levanta allí también la cajita de ofrendas si la tiene, y vamos juntos a bendecir esos diezmos y esas ofrendas en el nombre de Jesús. Padre eterno, Señor, damos gracias, Dios mío, por tu hermosa presencia, por tu misericordia, Señor. Llegó el tiempo de ministrar, Señor, ofrendas y los diezmos, Dios mío, para ti, Señor amado, para tu obra, Dios mío, porque sabemos, Señor, que nos involucramos, Señor, en tu obra, Dios mío, a través de la obediencia y a través de la honra, Señor, a ti. En el nombre de Jesús, yo bendigo, Dios mío, a cada hermano, Señor, que cree, Dios mío, a tu palabra, Dios mío, y que la obedece. En el nombre de Jesús, Dios bueno, pon tu mirada sobre ellos.
ellos, Dios mío, atiende su necesidad. Señor, obra milagros en sus vidas, Dios eterno, que no falte el pan a la mesa, Dios mío, ni mucho menos, Señor, para suplir toda necesidad del hogar, Señor. En el contexto en el que vivimos, tú conoces cada necesidad de cada hogar, Dios amado, y es suplida, Señor, según tus riquezas en gloria, en el nombre de Cristo Jesús. Lo creemos, Señor amado. Bendice, Dios mío, a las familias en el nombre de Jesús, Señor amado, y también bendice tu obra, Dios mío, porque, Señor, continuaremos sirviéndote a ti, Señor, para beneficio de la iglesia, Dios eterno, hasta el fin de los tiempos o hasta que tú vengas, Dios amado, por tu iglesia. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, bendecimos tu nombre en este tiempo, Señor. Amén y amén. Recuerda, querido hermano, que tenemos también abierto para ti varias opciones para que puedas traer los diezmos y ofrendas. La primera opción, puedes venir al templo a hablar con nuestros pastores para que ellos personalmente puedan bendecirte aquí en el altar, hacer una oración por ti y por tu casa. Allí que tú que tienes los diezmos en casa y los estás ahorrando, en aquel sobrecito los puedes traer, hablar con ellos para pactar un día y una hora para que haya esa administración especial. Y si realmente no te es posible traerlos a la iglesia, también está la opción de que los puedas consignar en Nequi al número que va a aparecer en pantalla, Bancolombia Nequi. Y bueno, inmediatamente lo hagas, envías el mensaje a nuestros pastores informando la consignación para que ellos también procedan a orar por ti y a bendecirte. Gloria a Dios. Esas son nuestras opciones para que tú puedas traer diezmos y ofrendas a la casa del Señor. Seas bendecido tú y toda tu casa, y también sea bendecida la iglesia del Señor en estos tiempos. Gloria a Dios. Que el Señor les bendiga. Les enviamos un saludo, un abrazo. Que el Señor les bendiga grandemente en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hasta luego.